Lisboa, capital de Portugal. Supo ser la capital del Imperio Portugués durante la era de los descubrimientos, ocurrida entre los siglos XV y XVI. Hoy es una ciudad cosmopolita, la cual trata de conservar los vestigios de una época dorada. Los invitamos a acompañarnos, siéntanse cómodos y disfruten con nosotros este nuevo destino. Estamos en Lisboa. Salimos de Sevilla a mediodía, después de que el lugar nos dejara plantados. Nos fuimos a tomar el ómnibus para ir al aeropuerto, porque llovía. Llegamos al aeropuerto, todo bien, pero el vuelo salió con casi 3 horas de retraso desde Sevilla para Lisboa. Así que llegamos a Lisboa con 3 horas menos. Llueve mucho. El tema del atraso del vuelo no fue un problema de TAP, de la aerolínea, sino por condiciones climáticas, así que nada que decir. Desde el aeropuerto vinimos en metro hasta el centro, donde estamos ahora, el casco histórico. Es fácil de llegar y bueno, llegamos al Bipoet Baixá Hotel, una recepcionista muy simpática y amable, brasilera, y esta es nuestra habitación doble. Tenemos café, que es de regalo. En este mueblecito está la caja fuerte y la heladerita, que también tiene una botella de agua de cortesía. Después acá tenemos un hueco, que es una especie de armario para dejar la valija y demás. Y por acá almohadas extras, el cuarto, la cama, la tele. Tenemos el baño con la bacha, el jabón, crema para el cuerpo, secador del pelo. Y de este otro lado tenemos el inodoro y una buena ducha. Por lo menos es lo que se percibe. Muy cómodo, muy lindo, muchos espacios para colgar. Aquí en el baño hay una ventana. Llueve mucho, pero estamos en la peatonal. Así que cerramos. Y bueno, eso es todo. Vamos a ver qué tal Portugal. A ver qué hacemos con esta lluvia. Chau. Bueno, nos animamos a salir con lluvia, compramos un paraguas más, cada uno con su paraguas, salimos a reconocer el terreno, como decimos siempre. Primer noche aquí en Lisboa. Estamos en la Rua Augusta, que es la peatonal principal. Miren el piso, muy lindo, muy lindo. Es irregular. Exacto, lleno de barcitos, casas de recuerdo, tiendas, de todo un poco. Bueno, comienza nuestra aventura entonces por Lisboa. Mucha pastelería de los famosos pasteles de nata. Comí porque nos convidaron en el hotel. Es una canastita de hojaldre, de masa de hojaldre, rellena de crema pastelera, lo que para nosotros es la crema pastelera, y arriba tiene como un azúcar quemadita. Muy rica, dulce, pero muy rica. Estos son pasteles de Belén, pero de nata. 1000 hojas con chocolate, estos 1000 hojas con algo adentro, no sabemos qué. Estos tienen coco. Ahí también es algo como con Nutella, puede ser. Frutillas, arándanos, frambuesas, perdón. Esto tiene manzana y canela. Muchas cositas dulces voy a comer acá. Eso verde ya me da pistacho y no sé, eso parece... Bueno, díganme ustedes qué parece. La forma y el color, todo completo. A ver del otro lado de la vidriera, Raúl. Acá hay más pasteles de nata. Esto es como con un glaseado, debe ser algo con limón.
Como pueden ver, llovía mucho el día que llegamos, pero igual se pudo aprovechar. Eso sí, al menos por esta zona, recomendamos caminar con cuidado cuando llueve porque la calle tiene muchos desniveles. Este sitio emblemático de la ciudad es un punto obligado a la hora de visitar Lisboa. Se encuentra en el estuario del río Tajo con el océano Atlántico. Hablemos de José I, rey de Portugal entre 1750 y 1777. Su apodo, el Reformador, se debe a que durante su reinado creó instituciones que transformaron al viejo reino portugués en un país moderno. Como dato curioso, durante su reinado se decretó la expulsión de los jesuitas de la corona portuguesa, pasando la enseñanza a estar bajo el control del gobierno y no de la iglesia. Así es como se introdujeron ideas nuevas y se modernizaron los planes de estudio, incorporándose contenido más científico y técnico. Del siglo XVIII no era cualquier muelle, era un muelle donde se recibían las visitas importantes, donde atracaban las autoridades, reyes, embajadores, lo que fuera, y se los recibía acá en este muelle. En 1997 se decidió demolerlo y dejar nada más las dos columnas como para marcar el lugar donde estaba ese famoso muelle, pero se decidió demolerlo porque tapaba gran parte de la vista. Entonces de esa manera pudieron recuperarlo. El espacio que actualmente ocupa la Plaza del Comercio lo ocupó el Palacio Real. El palacio fue destruido por el terremoto del 1 de noviembre de 1755. En ese momento el rey José I y su familia paseaban por la zona en la que hoy encontramos la Torre de Belém. Impactó tanto este terremoto en el rey que le generó una fobia a los edificios de piedra y vivió el resto de su vida en un complejo lujoso de carpas. Además del tranvía amarillo número 28, un clásico de Lisboa, también tenemos este de color rojo, el cual es turístico y tiene el sistema hop-on hop-off al igual que el ómnibus. Esto es, comprando el pase de 24 horas, uno puede subir y bajar cuantas veces quiera. El Arco del Triunfo de la calle Augusta, que engalana la Plaza del Comercio, es un ícono indiscutible de Lisboa. Desde el año 2013 está abierto al público, por lo que desde ese lugar uno puede tener una vista de la magnífica Plaza del Comercio y de todo Lisboa. Lamentablemente nosotros no subimos, ya que se nos pasó a averiguar y no sabíamos que estaba abierto en ese momento, pero debe ser fabuloso sin dudas. El arco simboliza la fuerza que tuvo Lisboa para renacer desde las cenizas que dejaron el terremoto, el tsunami y el incendio ocurridos en 1755. Seguimos caminando por la Rúa Augusta y pasamos un momento por el elevador de Santa Justa. Había muchísima gente, por lo que el tiempo de espera era enorme, por eso decidimos seguir nuestro camino. A veces es imposible hacer todo lo que queremos y hay que elegir, por lo cual preferimos seguir paseando. Raúl está feliz porque ¿dónde estamos? En un tranvía. Este es moderno, después vamos a tratar de tomar otro que es más turístico. Es de línea, pero es más turístico y es de los antiguos, de madera y demás. Este es eléctrico moderno.
monasterio de los Jerónimos. Monasterio muy famoso, muy concurrido, hay muchas colas. No vamos a entrar por 2 razones. Sí estaba en nuestro itinerario, veníamos con tiempo para hacerlo, pero las lluvias de ayer nos sacaron mucho tiempo. Estuvimos mirando también algunas reseñas y sinceramente no tenía muy buenas reseñas. Sí, de que era un edificio muy bello, pero que la visita era una visita corta, de no más de media hora, a veces menos, que se hacían horas de cola para entrar, inclusive habiendo sacado la entrada anticipada por la web, y que la visita también era solo al claustro y algún par de salas vacías, así que más nada. La Plaza del Imperio es la plaza más grande de Portugal y fue diseñada para la Exposición del Mundo Portugués en 1940. Se mantienen originales la fuente, los estanques y las esculturas que representan a los caballos marinos. Sin dudas, es un lugar muy cuidado y agradable para descansar un rato. La Rosa de los Vientos está realizada en piedra caliza, negra y roja, y tiene un diámetro de 50 metros. La medida de ancho de este planisferio es de 14 metros. Fue un obsequio de Sudáfrica a Portugal, donde se puede observar dibujos de galeones, bufones, una sirena, un pez fantástico y Neptuno con su clásico tridente. Fue restaurada en 1994 para los festejos realizados al declarar Lisboa como capital europea de la cultura. El diseño completo lo pueden ver si suben a lo más alto del monumento a los navegantes. Es el monumento a los portugueses navegantes, a los portugueses que descubrieron los caminos del mar. Es eso. Es enorme. Simula un barco. Simula un barco. También del año 1960, el monumento a los navegantes se alza en la margen norte del río Tajo. Fue construido en honor al quincentenario aniversario de Enrique el Navegante, quien descubrió las Islas Madeira, las Azores y Cabo Verde. De estas 3 islas, la última se convirtió en un estado independiente en el año 1975. No estamos en Copacabana, en Río de Janeiro. Seguimos en Lisboa. Caminando por las calles de Belém, podemos ver los diseños que se forman a partir de los pequeños mosaicos de color negro y blanco que se utilizan en las veredas, tal como vemos en la ciudad carioca. De aquí es la idea. Entre los personajes que encontramos en este monumento podemos hallar a escritores, pintores, matemáticos, navegantes, cosmógrafos, viajeros, marineros, misioneros e historiadores. Obviamente, sobre lo que viene a ser la proa de este barco, encontramos al infante Don Enrique, el navegante, también a Vasco da Gama y a Fernando de Magallanes. Bueno, ¿dónde estamos subiendo? Al monumento de los navegantes. A ver qué tal. Creo que no hay mucha gente, no vi que subiera mucha gente. No, recién acaban de abrir.
Como podrán ver, la vista desde la parte superior del monumento es espectacular. En la cima nos encontramos a 52 metros de altura. Los tickets los compran ahí mismo o en internet. Los niños menores de 12 años tienen entrada gratuita. Podemos observar desde la torre hacia el oriente el puente colgante 25 de abril. De este tipo de puentes hay muchos alrededor del mundo, pero este en particular nos recuerda al Golden Gate de San Francisco en Estados Unidos. Una de las cosas que nos llamó la atención es la cantidad de pequeñas ferias artesanales y gastronómicas que encontramos en esta ciudad. No sabemos si era en particular por la Semana Santa o si es algo que se da asiduamente. Caminar por este sitio rumbo a la Torre de Belém es sumamente recomendable. Llegamos a otro icono de Lisboa, la Torre de Belém. Construida entre los años 1515 y 1521, servía como puerta de entrada a la ciudad de Lisboa desde el mar y como sistema de defensa ante posibles ataques invasores que llegaban desde el río Tajo. Como había mucha gente para entrar, decidimos observarla desde afuera y disfrutar del entorno. La torre tiene 5 pisos. En los 3 primeros, la sala del gobernador, la sala de los reyes y la sala de audiencias. El 4º piso tiene una capilla. En el interior está la escultura de San Vicente, patrono de Lisboa. Y en el 5º está la terraza de la torre. Esta escultura representa al hidroavión Lusitania, el cual fue utilizado por 2 aviadores portugueses para realizar la primera travesía aérea del Atlántico Sur. Unieron las ciudades de Lisboa, en Portugal, con Río de Janeiro, en Brasil. El mercado da Ribeira fue construido a finales del siglo XIX y era el principal mercado mayorista de la ciudad de Lisboa. En el año 2000 se abre el mercado de abastos de la región de Lisboa, que destronó en importancia a este mercado da Ribeira, el cual cayó en decadencia hasta que de la mano de Time Out Group se pudo convertir en un espacio gastronómico y cultural que reúne a los mejores chefs, platos y tragos bajo un mismo techo. Sigue esta misma línea el Time Out de Dumbo, el cual tuvimos la oportunidad de conocer en Nueva York. Otros mercados con la firma Time Out los podemos encontrar en Miami, Boston, Chicago, Montreal, Barcelona, incluso Dubái. Cuando nos dicen que un restaurante tiene pastas caseras, a veces desconfiamos. Sin embargo, en este caso pudimos ser testigos de cómo preparaban unas moñas de forma artesanal.
La calle Rosa, Rua Rosa o Pink Street, incluso hay quienes la conocen como la calle de los paraguas. Su verdadero nombre es Rua Nova do Carvalho y en realidad recuerda a la figura del Marqués de Pombal, un político portugués del siglo XVIII. Varios años atrás, en esta calle estaban los antros de mala muerte y los prostíbulos. A principios de los años 2000, la calle estaba invadida por la delincuencia y las drogas. En el año 2013, Absolut, la reconocida marca de vodka, y el Ayuntamiento de Lisboa, junto a los comerciantes de la zona, se unieron para revitalizar la zona. Se transformó en una calle peatonal y se pintó íntegramente de color rosa. Se hizo una gran campaña de marketing y aquí tenemos el resultado. Una calle muy animada que reúne restaurantes y bares donde uno puede encontrar personas de todos los rincones del planeta. Se aproximaba la hora de la merienda y justo nos acercábamos a un lugar con mucha tradición. Nos referimos al café A Brasileira. Se trata de uno de los lugares que muchas de las figuras literarias de la lengua portuguesa frecuentaban para ser sociales. Entre los más conocidos, Fernando Pessoa. Luego de una espera de no más de 10 minutos, ingresamos a este típico café de época muy bien conservado, con su antiguo mobiliario y luminarias. Bueno, ¿qué tal? Vamos a probar. Cafecito. Cafecito. María Elena. Un poco chica la mesa. A mí me gusta explayarme, poder estar un poco más. El nombre es debido a que el café que se consume en este lugar, en su mayoría, es brasilero. Un lugar especial para una pausa y comer cosas ricas, especialmente el pão de Dios y los pasteles de nata. Además de un rico café y jugo de naranja natural, nos obsequiaron unos pequeños chocolates muy ricos. Llegamos al funicular de Gloria. Este medio de transporte urbano conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el Mirador de San Pedro de Alcántara. Esta línea de funicular se inauguró en 1885. Los dos vagones que suben y bajan en la actualidad son del año 1920, cuando se realizó el cambio a una fuente eléctrica. Como es un sitio muy turístico, nos encontramos unas largas colas para tomarlo. Uno podría pensar que ambos vagones suben y bajan pasajeros indistintamente, pero no. Uno baja pasajeros y vuelve a subir vacío. El otro sube pasajeros y baja vacío, por lo que su funcionamiento no es para nada fluido. Viendo esto, decidimos subir caminando en una pendiente bastante pronunciada, pero no es imposible. Por lo que leímos, el funicular funciona todos los días en un horario extenso, de lunes a viernes entre las 7:15 y las 23:55 horas. Los sábados comienza a las 8:45 y los domingos a las 9:15. La mejor hora para subir
o para bajar es antes de las 10 de la mañana y después de las 16 horas. De esta subida llegamos a la cima donde está el mirador San Pedro de Alcántara. Desde aquí tenemos una vista privilegiada del castillo de San Jorge. El uso que se le da ahora como mirador y jardín no fue el que se había proyectado. Se pensaba construir un acueducto, pero luego del terremoto de 1755, este proyecto fue desechado. A ver. La merienda. La merienda. ¿Qué cerveza es? Super Bock. Es de acá. Está rica, suave. Y un tostadito jamón y queso. Wow, qué rico, mi coquita cero. Hay que ser fría. Lisboa nos recibió con la Semana Santa en pleno apogeo. Mercados de Pascua, tradiciones y un ambiente festivo inundaban la ciudad. En este video lo llevamos de paseo por algunos de los mercadillos que más nos gustaron. Antes habíamos visitado Sevilla, donde la diferencia en la celebración de la Pascua era evidente. Mientras que Lisboa se llenaba de conejos de Pascua y chocolates, Sevilla celebraba sus tradiciones religiosas propias de la fecha. Dos caras bien distintas de una misma festividad. La mayoría de las fachadas están revestidas por azulejos, lo que le da un toque especial, aunque debemos decir que se ven pocos, al menos en las zonas más turísticas. Bajamos por una pendiente desde lo que es la plaza y mirador San Pedro de Alcántara hasta la zona del casco antiguo. En esta bajada pasamos por un lugar donde realizan shows de música típica portuguesa, el fado. Para musicalizar este video, utilizamos en varias oportunidades este estilo musical, caracterizado por la utilización de la llamada guitarra portuguesa, que tiene 12 cuerdas, o de la viola, una guitarra clásica. En el año 2011, el fado fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos descendiendo y pasamos por otro lugar que ofrece gastronomía argentina. Seguramente los dueños sean argentinos. Estamos en un local donde venden enlatados de atún y distintos pescados, sardinas y demás. Tiene una calecita. Estas son muy típicas acá. Es la primera a la que entramos igual. Estas son sardinas portuguesas en aceite. Tienen un año, que creo que vos podés buscar el año en el que naciste. Mi año, 1983. Nacimiento oficial y en la práctica de internet. Nació Amy Winehouse y Chris Hemsworth. Y en el 76, que es la de Raúl, se fundó Apple. Nació Ronaldo y Colin Farrell. Esta empresa ha logrado lo impensable, transformar la compra de sardinas enlatadas en una experiencia que deleita los sentidos. Su innovadora presentación redefine por completo la forma en que nos acercamos al producto, yendo mucho más allá de la tradicional visita al supermercado.
En la imagen podemos ver cómo se presentaba el clima en este momento. Se estaba formando una tormenta, pero eso aún no nos detenía en nuestro recorrido por esta capital europea. Como podrán ver, este mercado tiene una oferta gastronómica muy completa. Fuimos al otro día y también estaba lleno. Se los recomendamos. Además, se encuentra en una zona muy turística, como lo es el final de la Rúa Augusta. ¿Sí? Yo sigo. Tercer y último día en Lisboa, mañana nos vamos. Estamos en el clásico tranvía número 28, es un tranvía de línea, pero de los pocos que conservan antiguos, todo en madera, asientos viejos, por lo cual muchos turistas lo toman y hacen el recorrido habitual, como hacemos nosotros. Vamos a hacer todo el recorrido. Se paga solo en efectivo, sale 3,10 o con el pase, que ya uno lo tiene precargado, ahí sale 1,80. Aquí vamos subiendo por las calles de Lisboa. Turismo aventura. La Catedral de Lisboa es la iglesia más antigua de la ciudad. Su construcción comenzó en 1147 tras la reconquista de la ciudad de parte de los portugueses. En aquel entonces, esta zona estaba bajo el dominio moro. El edificio se construye sobre una antigua mezquita. Luego, el paso de los siglos ha hecho que se le hagan muchas intervenciones, tanto aquellas necesarias para conservar el edificio, como aquellas que solo eran para modernizarlo según lo que en ese momento estaba de moda. Parte del edificio fue destruido en el famoso terremoto del cual les hablamos. Luego, tuvo que ser nuevamente reconstruida. En el año 1910 fue declarada Monumento Nacional. Como pueden ver, para ser una catedral no es gigante ni para nada ostentosa, sino que pasa muy desapercibida. Bueno, estamos haciendo un segundo desayuno, ¿verdad? Sí, el primero lo hicimos en el hotel y ahora. Porque llueve mucho afuera y hace mucho frío. Bueno, encontramos este lugarcito muy lindo cerca de la catedral que se llama Breakfast Lovers. Bueno, esperemos que dure.
Aprovechemos que lo bueno dura poco. Exacto, vamos bien. A primera hora de la mañana, el día parecía no darnos tregua. Sin embargo, poco a poco las nubes comenzaron a desaparecer. Curiosamente, esta misma calle la habíamos recorrido antes a bordo del tradicional tranvía número 28. Pero ahora nuestro objetivo era llegar a 2 miradores de Lisboa, ambos en el barrio Alfama, y hacia allí nos dirigimos. El barrio de Alfama se distingue por sus callejuelas laberínticas, repletas de pendientes, escaleras, pasadizos y rincones con encanto. Según algunos comentarios de internet, aquí se pueden encontrar tanto sitios turísticos como algunas zonas menos recomendables. Como consejo, es mejor visitarlo durante el día y mantenerse en las rutas principales. Cómo cambia con el sol, lo blanco es más blanco, se resaltan los colores, la vegetación. Esta Ana, la fotógrafa, y ahí está un lucerito. Muy lindo mirador, con sol, mucho más. Nos han tocado días muy grises y de lluvia, por lo cual Lisboa como que no nos ha maravillado como otras ciudades. Creemos que puede haber sido un poco el tema de tanta lluvia y días grises que no deje mostrar lo lindo de la ciudad. Si bien igual a nuestro criterio, y espero que nadie se lo tome a mal, pero es nuestra percepción, está bastante descuidada la ciudad, fachadas bastante descuidadas, sin mantenimiento. Muchos lugares tapiados, como abandonados, mucha mugre, las calles y los azulejos, que es algo típico, sin mantenimiento, sucios, rotos, descascarados. La gente bien, amable, mucha migración, poco portugués. Mis estudios de portugués son básicos, pero puedo mantener una conversación, puedo ir a un restaurante, puedo ir a la comida, puedo manejarme en un hotel, puedo manejarme en la calle. Sin embargo, contados con los dedos de una mano las veces que puse en práctica el portugués, porque hablan en inglés. Hay mucha inmigración y te hablan directamente en inglés. Muchos ni siquiera saben el portugués, la lengua del lugar donde están, y eso nos llamó un poco la atención. Creo que tampoco se preocupan mucho por aprender el idioma del país. Pero bueno, fuera de todo esto, que son apreciaciones personales nuestras, así que bueno, vamos a seguir paseando mientras el solcito nos deje y la lluvia que nos abandonó, por suerte, al menos por un rato. El castillo de San Jorge quedó pendiente en nuestra visita, pero las calles aledañas nos regalaron un paseo inolvidable. ¿Qué ambiente tan especial se respira? Imaginamos la vida de cristianos, judíos y musulmanes que alguna vez llamaron hogar a este lugar, y su legado perdura en cada casa de colores y calles empedradas. Un consejo: disfruten de este tesoro con los 5 sentidos, pero siempre con cuidado, especialmente cuando el sol se esconde.
ciudad a la que llegamos con mucha expectativa, pero que nos decepcionó un poco al principio. El clima en los primeros días no ayudó, pero cuando salió el sol todo cambió. Los colores aparecieron, nuestros ánimos mejoraron y aprovechamos a full ese último día para poder disfrutar realmente de todo lo lindo que tiene esta ciudad. No se la pierdan. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.